Tengo 89 años. Nadie me preparó para esta soledad. Tengo 89 años y hay algo que nunca le dije a nadie, ni a mis hijos, ni a mi médico, ni siquiera a Dios en mis oraciones más honestas de la madrugada. Algo que me da vergüenza admitir, porque a mi edad se supone que ya uno tiene todo resuelto. Se supone que la vejez trae sabiduría y paz y resignación. Pero nadie me dijo que también trae esto, esta soledad. No la soledad de estar solo en una habitación, no esa, sino una soledad más profunda, más extraña, una soledad que puedes sentir rodeada de personas, rodeada de tus hijos, de tus nietos, en una mesa llena de comida y risas y conversación, y aún así sentirte completamente sola. Esa soledad, esa es la que nadie me preparó para enfrentar. Y hoy la voy a hablar, aunque me tiemble la voz, aunque sienta que no debería. Porque si hay algo que aprendí en 89 años es que las cosas que más nos cuesta decir son exactamente las que más necesitamos escuchar. Entonces, siéntense. Acompáñenme un momento, porque creo que muchos de ustedes saben exactamente de qué les estoy hablando. Déjenme contarles cómo fue para mí. Cuando Ernesto murió, mi esposo, yo pensé que lo más difícil iba a ser el primer año. Eso me dijeron, que el primer año era el más duro, que después se iba poniendo más fácil, y en cierta manera, así fue. El primer año fue un dolor agudo, como una herida abierta. Cada mañana despertaba y por un segundo, solo un segundo, olvidaba que se había ido, y luego recordaba, y era como perderlo de nuevo. Cada día, cada mañana, el mismo golpe. Pero después del primer año, el dolor cambió. Se hizo más sordo, menos agudo, más manejable. Lo que nadie me dijo es que también se hizo más silencioso. Y ese silencio fue lo que casi me rompe. Porque verán, cuando tienes a alguien en casa durante 53 años, la casa tiene un sonido, tiene un ritmo, hay pasos en el pasillo, hay el ruido de la llave en la puerta, hay alguien que tose en la otra habitación, hay una voz que te llama para preguntarte dónde pusiste algo. Cosas pequeñas, cosas que nunca notas cuando están ahí, pero cuando desaparecen, el silencio que dejan es ensordecedor. Me acuerdo que los primeros meses después de que Ernesto se fue, yo dejaba el televisor prendido todo el día, no para ver nada, solo para que hubiera una voz en la casa, para que el silencio no fuera tan absoluto. ¿Saben cuántas personas mayores hacen eso? Dejan el televisor prendido no porque quieran ver algo, sino porque necesitan escuchar una voz humana, cualquier voz. Eso me partió el corazón cuando lo entendí de mí misma. Y aquí está lo que nadie habla, lo que nadie te prepara para esto. No es solo la ausencia de la persona que perdiste, es la ausencia de ser necesitada. Miren, toda mi vida adulta, alguien me necesitó. Ernesto me necesitaba. Mis hijos me necesitaban. Mis nietos me necesitaban cuando eran pequeños. Siempre había alguien que esperaba algo de mí, una comida, un consejo, un abrazo, una presencia. Y eso, ese ser necesitada, era mi razón de levantarme, era mi propósito. Y de repente, los hijos ya son adultos con sus propias vidas. Los nietos son jóvenes que tienen amigos y novios y trabajos y 1000 cosas más interesantes que la abuela. Ernesto se fue. Y yo me desperté un día y me pregunté, ¿para qué me levanto hoy? Y eso es lo más aterrador que he sentido en 89 años. Más que cualquier enfermedad, más que cualquier dolor físico, no saber para qué levantarse. Sé que algunos de ustedes que me escuchan sienten eso también. No tienen que tener 89 años para sentirlo. Puede pasarles a los 60, a los 70, incluso antes. Esa sensación de que el mundo ya no te necesita tanto, de que ya cumpliste tu función, de que eres un poco invisible, porque eso también pasa con la vejez. Te vuelves invisible, y es algo tan curioso, tan doloroso, tan difícil de explicar a alguien que no lo ha vivido. Cuando eres joven, la gente te ve. Te miran en la calle.
Los tenderos te hablan, los vecinos te saludan con atención. Eres presente en el mundo, pero llega un momento, y no puedes identificar exactamente cuándo, en que empiezas a notar que las miradas pasan a través de ti, que en las conversaciones grupales tu voz se pierde, que los jóvenes hablan entre ellos y tú estás ahí, físicamente ahí, pero como si no estuvieras, invisible. Y lo más extraño de todo es que a veces la soledad más profunda la siento cuando estoy con mi familia, en Navidad, en cumpleaños, en esas reuniones donde todos están ahí alrededor de la mesa, y yo los miro y los amo tanto que me duele el pecho de amor. Pero hay una conversación que ellos tienen entre ellos, sobre series de televisión que no conozco, sobre aplicaciones del teléfono, sobre trabajo, sobre sus amigos, sobre un mundo que ya no es completamente el mío. Y yo sonrío, y asiento, y me siento de visita en mi propia familia. ¿Entienden lo que les digo? De visita. Como si el mundo siguió girando y yo me quedé un poco atrás. Y ahora los veo girar desde lejos, con amor, con orgullo, pero desde lejos. Eso nadie me lo enseñó a manejar. Ningún libro, ningún médico, ningún familiar. Porque nadie habla de esto. Hablamos del cuerpo que se deteriora. Hablamos de las enfermedades. Hablamos de los medicamentos y las dietas y los ejercicios para mantenerse activo. Pero nadie habla del alma que envejece, del corazón que aprende a vivir con ausencias cada vez más grandes. Porque miren, cuando tienes 89 años, la lista de personas que perdiste es larga, muy larga. Perdí a Ernesto, perdí a mi hermana mayor, Elena, perdí a 3 amigas del alma, perdí a vecinos que me conocían desde joven, perdí a un hijo, sí, perdí a un hijo antes que yo, y eso es un dolor para el que no existe ninguna palabra en ningún idioma. Cada pérdida se lleva un pedazo de tu historia, porque eso es lo que pocas personas entienden sobre perder a alguien mayor. No es solo perder a la persona, es perder al testigo, esa persona que te conoció cuando eras joven, que recuerda cómo eras antes, que guarda contigo memorias de cosas que ya no existen, lugares que demolieron, canciones que nadie más recuerda, momentos que solo existieron para ustedes dos. Cuando esa persona se va, esas memorias no tienen a dónde ir, y te quedas siendo el único guardián de cosas que nadie más va a recordar. Eso es una soledad muy específica, una soledad de ser el último que recuerda. Me pasó hace 2 años. Fui al pueblo donde nací, un pueblo pequeño en el campo, y no había nadie que me conociera, nadie que recordara a mis padres, nadie que pudiera decirme, «Ay, ¿eres la hija de fulana?», con esa sonrisa de reconocimiento. Caminé por calles que conozco de memoria y fui una extraña en el lugar donde nací, y lloré en el carro de regreso como no lloraba desde que murió Ernesto, no por el pueblo, por esa sensación de que una parte de tu historia, de quién eres, se fue para siempre con las personas que ya no están. Ahora bien, aquí viene la parte importante, la parte que no quiero que se pierdan, porque no les estoy contando todo esto para que sientan lástima, ni siquiera para que sientan tristeza. Les estoy contando esto porque quiero que entiendan algo que tardé mucho en aprender. La soledad de la vejez no tiene que ser el final de la historia. Puede ser el principio de algo diferente. Déjenme explicarles. Después de muchos meses de dejar el televisor prendido para llenar el silencio, después de muchas Navidades sintiéndome de visita en mi propia familia, después de muchas madrugadas mirando el techo y preguntándome para qué me levantaba, algo cambió. No cambió de golpe, cambió despacio, como cuando amanece, que no ves exactamente el momento en que la oscuridad se convierte en luz, pero en algún punto te das cuenta de que ya es de día. Lo primero que cambié fue dejar de esperar a que me necesitaran, porque ese era mi error. Yo esperaba que alguien llegara y me dijera, «Te necesito». Esperaba que mis hijos me llamaran más, que mis nietos me visitaran más, que alguien llenara ese vacío, y nadie llegó. Porque la vida es así, no porque no me quieran, sino porque cada quien está en su propio torbellino,
Y el día que entendí eso, el día que entendí que el vacío no lo iba a llenar nadie más que yo misma, algo se acomodó por dentro. Empecé a llamar yo. Suena simple, pero para mí fue una revolución. En mi generación, en mi cultura, uno espera, uno no llama para no molestar, uno no pide para no ser una carga, pero ese orgullo, esa discreción que nos enseñaron, es veneno puro. Empecé a llamar a mis nietos sin esperar que me llamaran, no para pedirles nada, no para quejarme de nada, solo para escuchar su voz, para preguntarles cómo estaban, para reírme con ellos, y algo extraordinario pasó. Ellos empezaron a llamarme más, porque las relaciones son como las plantas, si no las riegan, se secan. Segundo cambio. Encontré un propósito nuevo. Aquí en el vecindario hay una señora que tiene 71 años, se llama Remedios, y ella estaba pasando por algo difícil, problemas con sus hijos, mucho dolor emocional, y un día la encontré en la calle llorando, y me senté con ella, nada más. No tenía grandes consejos, no tenía soluciones, solo me senté y la escuché. Estuve 2 horas con ella esa tarde, y al final me miró y me dijo: «No sabe cuánto me ayudó a hablar con usted. Usted entiende cosas que los jóvenes no entienden». Y algo en mí despertó. Sí, yo entiendo cosas que los jóvenes no entienden, no porque sea mejor, sino porque he vivido más, he perdido más, he sobrevivido más. Esa experiencia, ese peso que a veces se siente como carga, es también un regalo que puedo dar. Y desde ese día con Remedios, busco esas conversaciones, me siento con las personas que están sufriendo, escucho, comparto lo que aprendí, no como lección, como compañía. Y ese propósito nuevo, ese sentirme útil de una manera diferente, llenó una parte del vacío que pensé que nunca se iba a llenar. Tercer cambio. Aprendí a estar conmigo misma, y este fue el más difícil, porque estar sola y estar bien sola son cosas muy diferentes. Yo le huía al silencio. Le tenía miedo, porque en el silencio estaban todos los pensamientos que no quería pensar, todos los dolores que no quería sentir, todas las preguntas sin respuesta. Pero un día, no sé exactamente por qué, en lugar de prender el televisor, me quedé sentada en el silencio, y lo dejé estar. Y sí, vinieron los pensamientos difíciles, vinieron las memorias que duelen, vino el llanto, pero también vino otra cosa, una quietud. Una quietud que nunca había sentido en toda mi vida ocupada y llena de ruido y obligaciones. Y en esa quietud me encontré, a mí misma, a la persona que soy cuando no estoy siendo la mamá de nadie, la esposa de nadie, la abuela de nadie, solo yo. Y esa persona, esa viejita de 89 años, sentada en su sillón en silencio, resultó ser más interesante de lo que pensaba. Entonces, si me preguntan si en este momento alguien que me escucha está pasando por esa soledad profunda que no saben cómo explicar, quiero decirles esto: lo que sienten es real. No lo minimicen, no lo escondan. No finjan que están bien cuando no están bien. Hablen, aunque sea con una persona, con un hijo, con un vecino, con un médico, con Dios si creen en Dios. Pero hablen, porque la soledad que se guarda crece, y la soledad que se nombra empieza a perder poder. Busquen grupos. Sé que suena a consejo de folleto médico, pero escúchenme. Hay personas en este mismo momento, en su misma ciudad, de su misma edad, sintiendo exactamente lo mismo que ustedes sienten, y están solas también, esperando también. A veces lo único que se necesita es que alguien dé el primer paso. Den ese primer paso, y para los que no son mayores todavía, para los hijos, para los nietos, para los que tienen papás o abuelos de edad, por favor escúchenme. Esa persona mayor en su vida, esa que siempre dice «estoy bien» cuando le preguntan, probablemente no está completamente bien, probablemente tiene días muy solos, probablemente extraña más de lo que les dice. Probablemente tiene miedos que no quiere compartir para no preocuparlos. No necesitan hacer nada grande.
No necesitan cambiar su vida, solo llamen más seguido. No solo en cumpleaños y navidades, llamen un martes normal, sin razón, solo para escuchar su voz. Vayan a visitarlos sin esperar una ocasión especial. Siéntense con ellos, apaguen el teléfono, mírenlos a los ojos, escúchenlos de verdad. No saben lo que eso significa para una persona mayor. No tienen idea. Un martes normal puede ser el mejor día de su semana. Puede ser el día que les recuerda que siguen siendo visibles, que siguen importando, que siguen siendo parte de algo. Y eso no tiene precio. Yo llegué a los 89 sin que nadie me preparara para esta soledad. Pero también llegué a los 89 habiendo aprendido, aunque tarde, que la soledad no tiene que ser el final. Puede ser la puerta, una puerta a conocerse de verdad, a encontrar propósitos nuevos, a conversaciones más honestas, a una quietud que asusta al principio y que después se convierte en compañera. Sigo teniendo días solos. Sigo extrañando a Ernesto cuando llueve porque él amaba la lluvia. Sigo levantando el teléfono a veces para llamar a amigas que ya no están. Sigo sintiéndome invisible a veces en reuniones llenas de ruido joven. Pero ya no le tengo miedo a eso. Ya no peleo contra eso. Lo dejo estar. Y en los espacios entre la soledad, hay momentos de una belleza que no hubiera podido ver si hubiera estado corriendo toda la vida. El sol de la tarde en mi ventana, el olor del café en la mañana, la voz de mi nieta cuando llama, una conversación honesta con alguien que necesita ser escuchado. Esas cosas pequeñas, esas cosas que siempre estuvieron ahí, ahora las veo, ahora las siento. Y eso también es un regalo de los 89 años. Ver lo que siempre estuvo ahí. Gracias por acompañarme hoy. Gracias por escuchar a esta viejita hablar de cosas que no son fáciles de decir. Si algo de lo que dije hoy les llegó, si se sintieron identificados, no están solos, nunca están solos, aunque así se sienta. Cuídense mucho y llámenle a alguien hoy, a alguien que hace tiempo no llaman. Háganlo ahora, no después, ahora.